Un saludo amable a la audiencia que a esta hora se conecta al conversatorio de autores bolivarianos. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, presentamos a todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a este conversatorio, un espacio que permitirá conocer en detalle obras investigativas editadas por la editorial UPB y reconocidas por su aporte intelectual, científico, cultural y social. Esta contribución conceptual e investigativa reviste especial importancia, pues se presenta como aporte desde la academia a la educación en Colombia, a la cultura humanística y científica, así como a la proyección del pensamiento universitario. Un especial saludo también para las directivas universitarias UPB Multicampus, al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas por su acompañamiento y al Comité Editorial de la Seccional Bucaramanga. Para esta oportunidad se compartirán las experiencias y reflexiones en torno a una publicación de la Seccional Bucaramanga que hace parte de las colecciones que se encuentran agrupadas por escuelas y por tipo, como académicas e investigativas, y de apropiación social del conocimiento. En ellas se abordan temáticas en referencia a la ingeniería, a la administración, ciencias sociales y derecho, y también hoy nos acompaña una autora del orden nacional, que además tiene una trayectoria fabulosa. Tengo el honor de presentar entonces a esta autora, investigadora, académica, docente. Le doy la bienvenida a la doctora Ara Mercedes Cerquera. Muchísimas psicóloga. Gracias, Ginette. Bienvenida, doctora Ara. Gracias, Ginette. Psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, con especialidad en psicología clínica de la Universidad de los Andes de Bogotá y teoría, métodos y técnicas de investigación social de la Universidad Industrial de Santander. Doctor en Ciencias Psicológicas de la Universidad de La Habana, Cuba, investigador asociado de Conciencias, en donde se destacan investigaciones en la línea de psicología clínica y de la salud, psicogerontología, especialmente en temas relacionados con envejecimiento saludable, dolor en personas mayores y cuidadores de pacientes con Alzheimer. La temática que se ha destacado, en la que se ha destacado en los últimos años. Además, la doctora Ara Mercedes es líder de proyectos nacionales e internacionales y actualmente lidera el proyecto de cofinanciación Colciencias, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Manuela Beltrán, en cuidadores de pacientes con Alzheimer. Ha presentado disertaciones en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas de alto impacto, así como libros y capítulos de libros. Catedrática universitaria por más de 20 años en las áreas de clínica, salud, envejecimiento, tanto en pregrado como posgrado. Actualmente se desempeña como decana de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y sin más preámbulos, entonces, le doy la bienvenida a la autora de la obra investigativa Factores psicosociales y dolor percibido en el adulto mayor, un estudio descriptivo transcultural, Colombia, Bucaramanga, Puerto Rico y Cuba, Habana. Doctora Ara, estamos con usted. Muchas gracias, Ginette. Para mí es un placer, es un gusto poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias por esa presentación y bueno, dispuesta a que conversemos sobre este libro tan interesante, transcultural, sobre el dolor en personas mayores. Una de las líneas en las que me ha apasionado mucho el trabajo de los últimos años y con la cual hemos logrado junto con mi equipo de trabajo, los jóvenes y los mismos semillaristas, muchas gratificaciones del tema. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerla hoy aquí, mirar toda esa grandiosa hoja de vida, toda esta experticia y esta trayectoria que hoy nos hace tenerla aquí también con este libro que además es, mejor dicho, en el área de ciencias sociales todo un acontecimiento porque trae fabulosos aportes para la vida de la psicología. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a conversar. Doctora Ara, usted hoy en día, además de toda esta experticia, es autora bolivariana. ¿Qué representa para usted ser autor bolivariano? Pues Ginette, ser autor bolivariano realmente representa un logro muy alto en la vida académica,
porque además Ginette mira que recoge pues todas las experiencias en el área y se puede ver en una obra reflejado un trabajo de mucha gente. Entonces es un trabajo de un equipo, es un trabajo y que esto mira lo interesante, no se improvisa, es algo de que una línea que se viene trabajando fuertemente hace varios años se ve reflejado, entonces es como ese premio a esa labor, ¿verdad?, del equipo. Y mira que no solamente es nacional, o sea, pudimos y hemos incursionado en trabajos con personas y colegas internacionales que hemos realizado pues avances muy interesantes y no solamente para la universidad, obviamente el honor grande, pero la universidad está siendo vista en otros contextos y más con esta obra pues en Puerto Rico, en Cuba, ya tenemos un referente muy interesante. Doctora Ari, precisamente usted lo ha dicho, estaba mirando justamente la obra. Esta es una obra que además unió a investigadores de otros países y tenemos aquí también localmente a la doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez, Hernán Vera Rodríguez, Raquel Pérez Díaz, Marta de la Caridad Martín Carbonell, Lidia Cristina Rosario Nieves, Jennifer Castellanos Barreto, Marlene Cabán Huertas, Jefferson Yair Matajira Camacho, Arbey Yair Peña y Paula Fernanda Rivero, quienes además hacen parte de este fabuloso grupo de autores. Entonces yo quiero preguntarle, doctora Ari, ¿qué tal ese ejercicio de la escritura en grupo? ¿Cómo sentar a personas de pronto de la misma disciplina quizás, pero para bajar una idea en común que hace parte de un contexto, de algo que ustedes quieren mirar cómo se puede resolver y condensarla en esta obra? Sí, Ginette, mira que es una pregunta muy interesante porque lo que tú planteas, o sea, trabajar en equipo no es fácil. Entonces, uno de los elementos es que hemos trabajado con las personas que están allí mencionadas en la obra y que son los coautores. Hemos trabajado ya de tiempo atrás. Entonces, una de las cosas importantes es el trabajo en equipo previo. O sea, eso requiere de una sinergia importante, obviamente por los intereses investigativos, por los intereses de proyección que se quieren, o sea, que todos queramos escribir, que todos queramos tener una línea fuerte de trabajo, eso es clave. Pero mira que otro elemento supremamente importante es la planeación. Pienso que eso nos queda muy bien en el hecho de trabajar en grupo, cómo lo podemos planear. Entonces nosotros nos sentamos, digamos, los autores principales, la doctora Ana Fernanda, el doctor Vera, la doctora Marta, la doctora Raquel y yo, nos sentamos a revisar y a planear cómo vamos a distribuir este trabajo y esta obra que hemos realizado durante muchos años y que plasme en algo no tan extenso, pero un lenguaje tan fresco, unas ideas tan claras, una propuesta tan interesante que nos sirve, que le sirve a muchos investigadores posterior, además como referencia para artículos científicos y demás. Mira, Ginette, que es la planeación. Entonces nosotros nos sentamos, estos autores principales, y los que están allí acompañándonos en la obra son autores que también nos acompañan, pero nosotros llevábamos como esa tarea de planear cómo nos vamos a distribuir en esas áreas. Entonces empezamos todo ese tema de por qué el envejecimiento, quién de todos los autores trabaja más el envejecimiento. Entonces él aporta ese capítulo como en la estructura y los demás vienen luego a complementar la estructura. Así lo fuimos llevando a cabo, entonces cada autor principal se hizo cargo de un área específica, la complementábamos los otros autores y con los coautores de la obra ya íbamos resolviendo el tema del cierre, de la sintaxis, de la semántica, y queda una obra bastante bien lograda. Perfecto, doctora Ana. Yo quisiera retomar aquí, además de eso, la reseña del libro. Dice: la obra propone al lector una temática desde la mirada física y psicosocial del envejecimiento, para describir de esta forma los factores psicosociales y dolor percibido en el adulto mayor desde una perspectiva transcultural entre Colombia, Bucaramanga, Puerto Rico y Colombia. Yo quisiera que un poco del contexto de la investigación. ¿Por qué investigar en esta área, en este tema, y qué dificultades encontraron ustedes? Pues la distancia, no sé si fue
algo que en realidad es una dificultad, pero la dificultad para ya poder centrarse en el tema en común y tener la obra hoy en día. Y hablemos de ese contexto. Sabemos que la investigación surge de unas necesidades que están allá afuera planteadas. ¿Por qué investigar sobre esto? ¿Qué vieron ustedes sobre eso? Bueno, mira, Ginette, son dos elementos de la pregunta. Primero, ¿por qué investigar sobre el tema? Investigar sobre personas adultas mayores, pues obviamente es una tendencia y es la tendencia mundial. Entonces sabemos de la inversión de la pirámide poblacional, sabemos que hay muchos más mayores que, cierto, personas de otras edades. Entonces esa inversión de la pirámide poblacional nos dice, tenemos que investigar sobre estas personas y sobre estos temas tan importantes. Entonces todas los países, los 3 países que trabajamos nos interesa mucho eso, más aún que, por ejemplo, en Cuba el índice de envejecimiento poblacional es mayor que nosotros. Puerto Rico va siguiendo pues muy rápido y nosotros ya vamos ahí sí, tras de esa misma línea. Entonces, investigar en una población que va a un aumento cobra importancia porque además vamos a aportar, Ginette, a todo lo que es la política pública, la salud comunitaria. O sea, el aporte es grandísimo en investigar en una población que tenemos y que sabemos que va en aumento. Otro elemento importante allí es que no son muchos los investigadores, la verdad, que trabajan el tema de envejecimiento y vejez. Entonces, nos apasiona, y el hecho de que nos apasione hace que profundicemos y profundizar en algo tan interesante como es el dolor percibido. ¿Por qué? Porque fíjate que empezamos a romper también unos imaginarios en relación a que ser mayor, ¿cierto?, es sinónimo de dolor y es sinónimo de enfermedad. Y resulta que empezamos a mirar que no es tanto. Hay unos elementos de la cultura, entonces estamos hablando de la cultura de Cuba, de Puerto Rico, y nosotros, nuestra cultura, que hace que se perciba el dolor de una manera distinta. Es decir, percibamos más el dolor en en algunos contextos que en otros. Si nosotros miramos en nuestro medio, el dolor percibido es mayor que, por ejemplo, en Cuba, donde hay un envejecimiento y la longevidad es muy grande. Entonces, fíjate que eso nos lleva a generar propuestas de intervención en relación a envejecer de una manera más saludable, que estos mitos y que estas percepciones en relación al dolor no es que no exista, es que habría que revisar a qué se debe, con qué está asociado. Entonces, todos los investigadores que a propósito sigan investigando sobre el tema, la obra va a ser un referente claro, porque el referente nos dice cuál es el contexto de esos 3 países y cómo se está desarrollando el tema allí. En relación a la otra pregunta que me hacías, y pues más que preguntas, conversando sobre el tema, qué tan difícil era trabajar pues en los diferentes, pues a la distancia y en otros países, pues yo vuelvo al tema de la organización, ¿sabes? Porque nosotros, obviamente, antes de iniciar a trabajar, que eso ya data de unos más 3 años, 4 años atrás, imagínate. Entonces empezábamos a mirar cuál será clave, por ejemplo, la metodología y los instrumentos que fuéramos a utilizar. Entonces ahí empecemos a hacer los investigadores el rastreo y a decir, bueno, el instrumento es adaptable, se puede adaptar, se puede trabajar, está validado en nuestro contexto latino, está validado para poderlo trabajar. Entonces, claro, ahí empezamos con ese ejercicio y determinamos pues cuáles eran esos instrumentos. Y obviamente contar con ese equipo tan maravilloso que nos acompañó en cada país, porque en cada país había un equipo que son los coinvestigadores que están allí, que son los autores, pero fueron coinvestigadores del trabajo, que entendieron muy bien la dinámica, ¿sabes? Entonces entendieron muy bien la dinámica. Entonces, con ese equipo se empieza a funcionar de una manera sinérgica. Dificultad sí, pero en cuanto a tiempos, es decir, de pronto en algunos países iba más rápido que en otros, que era lógico, ¿cierto? Por las dinámicas internas de las universidades, de todas las instituciones en donde se trabajaba. Entonces, esa dinámica que, claro, no se puede ir al mismo ritmo en cada país, nos tocaba tener como ese poquito de paciencia y de sinergia entre todos para decir, bueno, tenemos unos tiempos, un programa específico, pero no hay lío, vamos a esperarnos, y empezábamos sobre todo a ver esos resultados tan interesantes y decíamos, no, vale la pena la espera, y bueno, la espera total hasta que vimos la obra final, porque fue una espera bastante amplia, pero muy interesante. Muy bien, doctora Ara. Y si yo como lector adquiero el libro, ¿cuáles son esos aportes con los que yo me voy a encontrar?
Bueno, mira, son muchísimos Creo que porque ustedes además hicieron una amplia ajá, extracción bibliográfica con el doctor se puede encontrar también. claro, claro, porque eso iba, Ginette, porque fíjate que uno en la obra uno encuentra en cada capítulo un contexto específico. Entonces partimos, por ejemplo, de qué se habla sobre el envejecimiento, cuáles son los avances del envejecimiento. Nomás si tú coges la obra, la compras, la consigues, la tienes para ti y trabajas el primer capítulo, ya es una ganancia. Porque estás hablando de cómo se ve, cómo se está vislumbrando, cómo se está trabajando el envejecimiento, qué investigaciones hay al respecto, ¿cierto? Y hay una lista de referencias que obviamente lleva al que es investigador a coger esas referencias y lo que nosotros llamamos en investigación ir a la fuente primaria, ¿no? Entonces va a la fuente primaria, encuentra una riqueza porque no solo es la obra y su capítulo, sino lo que viene detrás de ese capítulo. Y lo que tú misma dices, Ginette, o sea, fíjate que hubo una lectura de muchos textos, de muchos artículos, de muchas obras previas para llegar a ese capítulo, ¿no? Para tener esa conclusión de ello. Entonces, si yo veo el panorama de envejecimiento y veo, mire, cómo va el envejecimiento en esas diferentes líneas, además nos puede dar un referente claro para las nuevas investigaciones del tema. Pero luego paso a otro, que cómo son los contextos y el envejecimiento, cómo cambia, ¿no? En los diferentes contextos y en diferentes países. Y uno ve, no, en Cuba la longevidad es tan grande que uno puede en una esquina perfectamente encontrar más de 100, 200, 300, 500 años en 4 personitas que estén allí o en 5 personitas reunidas. Quiero decir con esto que el contexto y la cultura pues influye muchísimo. Entonces empiezo a ver en el libro y en la obra el contexto. Entonces me interesa saber cómo se envejece en Cuba. Oye, qué interesante a cómo envejece en Puerto Rico, a cómo envejecemos en Colombia. Y además, Ginette, es que todos, si Dios nos permite, ¿cierto? Llegamos allá. O sea, nuestro ciclo de vida es llegar a ese envejecimiento. Entonces, para todos es importante, así lo veamos unos más cerca, más lejos, o casi que no se vislumbra tan cerca, pero es un tema que es transversal, atañe a todos y allí nos ve. Y luego entra lo que es la percepción del dolor, que también es otro tema, imagínate tú en salud, clave para empezar a decir, bueno, ¿cómo trabajo el tema perceptivo? Porque a veces la percepción, y eso va mucho en tema de imaginarios, en esa conciencia que hay a nivel mental. Algunos autores lo llaman ese positivismo, entrando uno a la era de la parte positiva de la psicología, cómo uno puede percibir y de acuerdo a cómo perciba también empiezo a actuar, ¿no? Entonces uno empieza a revisar que cada temática que tú me estás aquí poniendo como a conversar, cada temática pues obviamente me está generando una amplitud en la posibilidad de interactuar con la misma obra y con todo lo que aquí se está exponiendo. Bueno, doctora Ara, si yo como lectora adquiero este libro, ¿con qué aportes me voy a encontrar? Bueno, mira, hay muchos aportes de la obra y lo podemos catalogar como en 2 líneas. Un aporte a los investigadores y a quienes quieran continuar investigando en la línea, y un aporte a nivel general o a nivel personal. El aporte a los investigadores es en la medida que yo voy adentrándome en la obra y cada capítulo me entrega un contexto muy interesante. Entonces, aparte del contenido que hay, ¿cierto? Por ejemplo, el primer capítulo sobre todos los antecedentes del envejecimiento, me encuentro con una lista de referencias, ¿cierto? Que llevan a esa investigadora que encuentre una fuente primaria. Es decir, voy a esa fuente y me permite seguir investigando y ampliar mi conocimiento. Y así pasa con todos los capítulos siguientes. Entonces después viene un capítulo súper interesante que son los contextos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el envejecimiento en Cuba? ¿Qué pasa en Puerto Rico? ¿Cómo es la diferencia con el envejecimiento en Colombia? Y es muy atractivo. Además, como les decía al comienzo, te decía, Ginette, es un lenguaje muy, muy, muy rico, muy, muy agradable de leer. Entonces voy encontrando y el investigador se va adentrando pues en una gama grandísima de referencias y de posibilidades de seguir investigando el tema. Entonces, como para investigadores, excelente. Y a nivel personal, imagínate entender qué puede pasar con mi propio envejecimiento futuro, cuál es esa perspectiva, qué debo hacer para envejecer de una manera saludable, porque como hablábamos, el tema perceptivo y percepción de todo lo que es el dolor me influye muchísimo en lo que es la salud. Porque en la medida que yo perciba un dolor muy fuerte, perciba que ese imaginario que vejez es sinónimo de enfermedad, que vejez es sinónimo de dolor,
pues obviamente eso se va a incrementar. Entonces, como te digo, Ginette, ahí los alcances son en las dos líneas, en la investigativa y en la personal. Entonces, qué mejor que tener la obra para poder revisar los dos elementos y poder continuar con mi proceso. Doctora Ara, yo quiero retomar aquí el nombre del libro, dice Factores psicosociales que hemos percibido en el adulto mayor desde una perspectiva transcultural. ¿Por qué no hablamos un poco sobre esos factores psicosociales precisamente en el adulto mayor, como para contextualizar a los que nos están viendo hoy? Mira, Ginelle, esos factores psicosociales muy interesantes porque empezamos como con esa caracterización sociodemográfica. Entonces, empezando por la edad, entonces empezamos que la edad ya es un factor que influye notoriamente en todo lo que es esa percepción del dolor. Y tú miras, bueno, ¿y por qué la edad? Porque imagínate que en países como el nuestro, la edad empieza a jugar un papel importante en lo que es temas como la jubilación. Entonces, eso es un factor psicosocial fuerte, porque el hecho de que tú digas, ya tienes una edad para jubilarte, el imaginario es, estoy viejo, ya estoy enfermo, ¿cierto? Y ya, como no me llamaron porque no sigo trabajando, es porque estoy viejo. Y si estoy viejo, viene que me empieza a doler, y mire cómo estoy de mal, ¿ves? Entonces, es un factor allí clave en nosotros, que lo decía en un comienzo, es la diferencia con Cuba. En Cuba la gente sigue trabajando y sigue trabajando. Si hay una edad de pensión, pero no es como nosotros, que tú tienes 60 y chao, chao, hasta luego. No, ellos siguen en un proceso interesante. Bueno, y allí ustedes saben que ya el tema social, imagínate, factores psicosociales y el tema cultural y el tema político es tan distinto. Entonces la persona lo decide cuando ella quiera. Ella puede seguir hasta los 80 y como la longevidad es tan alta, 90 y demás, y se pueden jubilar. Entonces la percepción es distinta. En Puerto Rico hay unas condiciones también de salud que son otros elementos importantes, otro factor obviamente que influye, y esas condiciones de salud. Entonces hay unas buenas condiciones en ciertas partes en donde se hizo ese trabajo y ese muestreo. Entonces esas condiciones también hacen que mi percepción sea distinta. Entonces, a nivel de percepción y en relación a todo lo que son los países encuestados, pues la mejor percepción está en Cuba, le sigue obviamente Puerto Rico y nosotros estaríamos en el último lugar. Doctora Ara, llevamos más de un año quizás en confinamiento y los adultos mayores especialmente han permanecido en su casa casi que por este año completo, pues al no poder salir por todas las condiciones que hay actualmente. ¿Usted cree que de alguna manera esas cifras han podido cambiar durante este tiempo o la conclusión de los mismos como población? Sí, y cuando tú lo mencionabas y estábamos conversando, eso se me vino pues a la mente, claro. Claro que sí, obviamente fueron los más afectados en esos primeros picos de la pandemia, y hubo mayor letalidad, claro. Obviamente esas cifras se cambian y se modifican en las mismas condiciones. Pienso que el tema para seguir investigando aún se abre muchísimo más, porque el hecho de ese cambio también ya en el número de personas y en esas percepciones que ellos tienen. Imagínate un estudio de percepción sobre el COVID en personas mayores que han estado confinadas, es lo que tú dices, es excelente y da una vía grandísima a la investigación. Por supuesto que hay cambios, pero tendríamos que ver como también el tema de esta pandemia es nuevo, en el tema salud, ¿cierto? Y en el tema epidemiológico, también tendríamos que ver qué pasa y qué pasa con estos adultos, y ya se han empezado a hacer investigaciones sobre el tema y creería que por supuesto tiene un nivel de afectación grande. Bueno, doctora Ara, vamos cerrando ya con esta obra que sin duda trae grandísimos aportes a la psicología y también como enseñanza a las personas que trabajan con este tipo de población. La obra la podemos encontrar en el repositorio de la universidad. Y además de esta obra, quiero saber qué viene después. ¿Vienen más investigaciones internacionales? ¿Cuál es el trabajo que sigue también? Bueno, Ginette, mira, hay el trabajo internacional sigue. Ahora estamos vinculados con México y estamos trabajando precisamente en todo lo que tiene que ver el envejecimiento saludable. Fíjate que yo te hacía como esa línea como del tiempo y decía precisamente queremos es que ese imaginario cambie y que decir llegar a viejo es bueno, pero llegar a viejo bien. No tengo por qué llegar a viejo mal.
O sea, tengo que llegar a viejo, pero bien, saludable, enérgico, claro, con unos impedimentos naturales, pero que además no dependen mucho de la edad, sino de mi estilo de vida. Si yo fui un fumador, pues no espero que yo pues, pueda tener uno EPOC en la vejez. No le puedo echar la culpa a la vejez, sino a lo que fumé durante la vida. Si yo tuve un estilo de vida de pronto en alimentación inadecuado y me generó una diabetes porque en la edad adulta, por esa disminución de todo lo que, cierto, de todos esos, digamos, el funcionamiento mismo natural físico del ser humano, esa máquina que trabajó tanto, ya la máquina no produce de la misma manera. Imagínate si yo le uno a eso una alimentación no saludable. Pues obviamente voy a llegar con una diabetes y me dice, pero pues claro, ¿no ve que es viejo? No, es que obvio, tiene una edad que le facilita el desarrollo de la enfermedad, pero porque comí saludable toda la vida. Entonces es bueno llegar, es importante llegar a viejo, pero termina siendo cierto aquel viejo refrán que dice, el cuerpo nos cobra factura. Pero perfectamente, Ginette, claro, claro. Imagínate el caso del fumador, de la alimentación, del ejercicio. Mira el tema tan sencillo. Si yo hago ejercicio durante toda mi vida y ustedes me dicen, oye, hay que hacer ejercicio y a los 60 me pongo a hacer ejercicio como loca. No, ya mi cuerpo, ya la máquina no me va a funcionar de esa manera. Pero si yo hice ejercicio toda la vida y el ejercicio me da aquí en que puedo seguirlo haciendo porque lo hice, ¿verdad? Y así con todas las condiciones de vida. Entonces puedo llegar a una vejez saludable, una vejez normal, que no sea una vejez patológica. O sea, es importante llegar a viejo, claro, pero llegar bien, llegar saludable. En eso se enfoca la siguiente obra que estamos trabajando con México. Va a salir en una editorial mexicana y es el envejecimiento saludable. Hacemos también parte, me gusta trabajar mucho en equipo interdisciplinariamente y va a ser parte también de un trabajo bien interesante y por supuesto entonces está la UPB allí sobre el envejecimiento saludable. Y la otra línea pues es la línea de cuidadores, como tú lo decías al comienzo, de pacientes con Alzheimer, y ahí estamos ya haciendo también una obra que está en marcha con la UPB, en cómo es ese modelo de intervención para cuidadores. Nos interesa mucho que estos cuidadores de pacientes tengan una visibilización, ¿sí?, a nivel del país, de la política pública, que tengan un reconocimiento social, ¿no?, y político. Entonces estamos trabajando en eso y creo que los aportes que hacemos desde la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga a la sociedad no solamente es la visibilidad investigativa, sino el aporte social. Queremos aportar desde nuestras líneas y de nuestro trabajo ese aporte a la comunidad, porque sabemos que así disminuimos la situación muy fuerte en salud pública que se viene, y no solo esta pandemia fue un solo ejemplo, no sabemos que viene más y debemos preparar a la salud pública, ¿no?, a todos esos entes y ser un ente que sea ese tránsito entre todas las investigaciones para que todos tengamos pues una calidad de vida y un envejecimiento positivo. Que es finalmente el fin de la investigación. Exactamente, ese aporte social y ese transformar ideas, no se queden allí en los anaqueles los resultados de investigación. Con mi investigación transformo y además tengo datos basados en la evidencia claros que me llegan a decir, sobre esto trabajamos. Entonces no sobre lo que yo quiero, yo puedo querer mucho, pero son los datos me están dando una tendencia y sobre esa tendencia pues unos resultados. Bueno, doctora Ara, muchas gracias por estar presente el día de hoy en el conversatorio de autores UPB. Gracias por toda esta contribución conceptual e investigativa que reviste especial importancia porque representa a un aporte desde la academia, a la educación en Colombia, a la cultura humanística, científica, así como a la proyección del pensamiento universitario. Pero antes de su despedida, yo quiero darle la bienvenida a dos autores internacionales y también autores bolivarianos que con la siguiente obra que vamos a presentar, le doy la bienvenida al autor Cristian Leonardo Santamaría Galeano. Él es magíster en psicología, grado honorífico y mención de honor a trabajo de grado, especialista en gestión de proyectos y psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Tiene formación en terapia de aceptación y compromiso y amplio conocimiento y experiencia en docencia universitaria, de trabajo en red de organizaciones públicas y privadas, investigación científica y planeación, ejecución de procesos de evaluación, prevención e intervención eficaz en el área clínica, escolar y de la salud en formato grupal e individual. Y para cerrar este grupo de autores, doy la bienvenida al doctor Francisco Montesinos Marín. Él es doctor en psicología y especialista en psicología clínica
compagina su trabajo como profesor titular e investigador principal del Grupo de Investigación Psicología Clínica y Salud de la Universidad Europea de Madrid. Su amplia experiencia clínica durante más de 2 décadas ha incluido la psicooncología, los cuidados paliativos, la sexología y la drogodependencia. Apasionado de mindfulness y las nuevas terapias orientadas al crecimiento personal y a superar los problemas de la vida. Doctora Ara, la despido. Muchísimas gracias si quiere despedirse y le doy la bienvenida a este fabuloso grupo de autores también. Muchísimas gracias a ti y no, un gusto conversar con los autores, un gusto que esté el doctor Francisco y Cristian, que fue mi pupilo, en algún momento verlo ya desarrollado de esa manera excelente a nivel personal y profesional. Entonces, gracias por estos espacios, creo que esos espacios son muy importantes y hay que seguirlos trabajando para que los que siguen en nuestra cultura investigativa puedan tener esos referentes. Muchísimas gracias, un saludo especial. Bueno, doctora, gracias y esperamos su siguiente obra entonces. Bueno, y sin más preámbulos, ¿cómo están? Bienvenidos al conversatorio de autores bolivarianos. Cristian. Hola Ginette, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por esta cálida bienvenida. El doctor Francisco Montesinos. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Encantado de saludarles desde España y es un placer y muy agradecido por la invitación. Muy bien. Bueno, nos reúne aquí la realización de una obra en común entre varios autores, pero antes de empezar, ustedes son autores bolivarianos de la Universidad Pontificia Bolivariana y yo quisiera saber sus impresiones acerca de lo que representa para ustedes ser un autor bolivariano. ¿Quiere empezamos, Cristian? Vale, bueno, básicamente es un reconocimiento primero al trabajo riguroso, a la investigación científica que desde las aulas se está gestionando y que están liderando los docentes de la universidad, específicamente en mi caso en el área de la maestría. Y también, por supuesto, que es un orgullo contar con la editorial de la UPB para que básicamente las investigaciones no queden solamente en la biblioteca, sino que este trabajo que hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas desde nuestra visión como psicólogos se pueda publicar, se pueda expandir y más personas puedan adquirir este conocimiento. Perfecto. Y doctor Francisco, también autor bolivariano hoy. Pues sí, yo coincido con Cristian en que es muy de agradecer este impulso que está dando la Universidad Pontificia a la divulgación de la investigación y es un orgullo poder formar parte de los autores bolivarianos y poder participar en esta iniciativa que puede ayudar a que la investigación de calidad pueda llegar a otros profesionales, a otros investigadores, a otros terapeutas y, bueno, recuerdo ahora mi estancia en la Universidad Pontificia en el año 2017, ¿no? La oportunidad que tuve de estar ahí compartiendo con muchos alumnos y personas muy interesadas, ¿no? Y todo este trabajo de colaboración con Cristian Santamaría en estos años y la verdad que para mí es un placer poder formar parte, ¿no? de este grupo de autores. Muy bien, pues bienvenidos. Empecemos a conversar porque estamos que nos charlamos todos, así sea en la distancia. Me voy a retomar el título de esta obra de ustedes, que es de aporte a la psicología y a las ciencias sociales, terapia de aceptación y compromiso y nivel de adherencia al tratamiento de pacientes VIH de la ciudad de Bucaramanga. Pero antes de que entremos en materia, yo quisiera que habláramos un poco de ese ejercicio de escritura en grupo. ¿Cómo es que en la distancia se puede tener un libro? ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Vale, Ginette, es una experiencia bastante enriquecedora. Yo terminé mis estudios de maestría y viajé a Chile, donde me encuentro desempeñándome laboralmente. El doctor Francisco y la doctora Marisa están en España y por supuesto que la doctora Ana Fernanda está en Colombia siendo la vicerrectora de nuestra UPB. Entonces
generar este vínculo, generar esta comunicación y ir planteando las ideas, ir recibiendo retroalimentación, que cada uno leyera también los aportes que estaban haciendo los demás y entre todos ir construyendo de forma paralela esta obra ha sido muy, muy enriquecedor, tanto personal como profesionalmente. Ha sido un logro en conjunto que en realidad me llena de mucho orgullo porque es un muy buen libro con un muy buen contenido desde las terapias contextuales y específicamente en VIH, que hasta el momento no lo teníamos. Entonces ha sido una gran construcción en conjunto. Sí, yo estoy de acuerdo que es un proceso muy enriquecedor, no ha sido para nada complicado, ha sido muy fácil entendernos y colaborar y bueno, darnos feedback mutuamente y poder, ¿no? Trabajar juntos para ir construyendo los diferentes capítulos de la obra, ¿no? Yo creo que ha habido una sintonía total entre los autores que ha facilitado enormemente el trabajo y como un objetivo compartido muy claro que ha hecho que no nos haya costado nada realmente llegar hasta el final. Bueno, tengo una pregunta ya entrando en materia para cualquiera de los dos o si quieren responder los dos. ¿Por qué investigar en este tema? Sabemos que la investigación surge de unas necesidades del contexto. ¿Qué encontraron ustedes afuera para decir, hablemos sobre eso en una obra que hoy se cristaliza? Bueno, los inicios de esta obra, si me permito, doctor Francisco, para iniciar un poco, se remontan al año 2015, cuando estaba en mi proceso de maestría y estábamos, junto con la doctora Ana Fernanda Uribe, viendo cuál sería esa falencia en el conocimiento y específicamente en Colombia, en Bucaramanga, y que también pudiéramos notarlo en la literatura y en la investigación hasta el momento. Y es allí donde también, por un proceso de investigación que estábamos haciendo, que nos damos cuenta que hasta el momento no ha habido un tratamiento, una intervención específica que garantice una adherencia al tratamiento en las personas que viven con VIH. Generalmente hay mucho estigma, hay discriminación en nuestro contexto colombiano, en Latinoamérica también, y en diferentes lugares. Por lo tanto, empezar a abordar este tema de la adherencia al tratamiento, considerando que las personas que viven con VIH se desarrollan en todos los ámbitos de su vida, que son personas funcionales laboralmente, a nivel académico, en todas las áreas de su vida, y que esto en muchos casos los propios terapeutas y las propias personas e instituciones que atienden a las personas con VIH como que se olvidan de esta información. Entonces, nosotros consideramos importante poner en la mesa esto, que las personas siguen siendo funcionales, siguen teniendo una vida propia, siguen desarrollándose en nuestra sociedad, hacen parte de nuestra fuerza laboral, de nuestras áreas de conocimiento, y que es importante generar los espacios adecuados para ir mejorando en esa calidad de vida, la cual podemos lograrla e irla cultivando a partir de esa adherencia al tratamiento que puede haber. Entonces, esas como falencias en el conocimiento, de no tener una intervención específica que pudiese ir mejorando la adherencia al tratamiento, fue nuestro primer motor. Y a partir de allí desarrollamos la investigación científica, aplicando terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia contextual de tercera generación en el ámbito de la psicología, con bastante sustrato científico, y que específicamente necesitamos empezar a aplicarla de forma sistemática, y también con el doctor Francisco en España, que tiene sus caso a caso y que también están incluidos en este libro. Entonces, en el libro mostramos la aplicación de este enfoque contextual y científico, tanto en los análisis de caso único como también en formato grupal, donde encontramos resultados muy prometedores y muy interesantes. Sí, yo añadiría como experto en psicología de la salud que bueno, es una responsabilidad de los investigadores y de los psicólogos
aportar evidencia que permita afrontar las enfermedades crónicas desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Se investiga mucho para el tratamiento médico de las enfermedades crónicas, pero la psicología tiene esa responsabilidad también de proporcionar a los pacientes con enfermedades crónicas pues herramientas, instrumentos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tener una enfermedad crónica no solamente es curarse, sino que también es hacer frente al impacto emocional que produce la enfermedad, ¿no? Y dentro de las diferentes enfermedades crónicas o problemas de salud crónicos, el VIH quizá puede ser uno de los problemas que menos atención ha recibido en la investigación. Así que yo creo que era muy necesario avanzar en la investigación y que estos resultados se puedan divulgar, ¿no? Así que creo que ha sido una oportunidad excelente el que nuestros dos equipos hayan podido, ¿no?, apoyarse mutuamente para dar visibilidad a diferentes estudios que estamos haciendo y que están permitiendo que estos pacientes que de alguna forma pues han recibido menos atención pues puedan recibir más apoyo del que están recibiendo, teniendo en cuenta que además el VIH pues está asociado, como comentaba Cristian, a estigma, a discriminación, y por tanto cualquier esfuerzo es poco para poder ayudar a estas personas a tener una vida digna y poder, ¿no?, superar, ¿no?, ese impacto del posible rechazo o discriminación o que puedan haber sufrido en alguna ocasión. O sea que según este contexto, en algún momento el paciente de VIH es diagnosticado y dice, no sigo más, no puedo seguir más. Y la obra le muestra maneras de mostrarle lo contrario. ¿Es esto, Cristian? Sí. Cualquier enfermedad crónica produce un impacto emocional en el paciente cuando es diagnosticado. Muchos, ¿no?, el cáncer, enfermedades cardiovasculares y muchos de los pacientes salen adelante por sí solos con sus propios recursos. Pero sabemos que hay un porcentaje importante de pacientes que puede requerir un apoyo especializado de un terapeuta, de un psicoterapeuta. Y esta obra aporta herramientas eficaces a los psicoterapeutas o a los psicólogos de la salud para que puedan dar ese apoyo para afrontar la enfermedad de la mejor manera posible, ¿no? Y como comentaba Cristian, pues enfatiza mucho la adherencia al tratamiento que tiene que ver con ser capaz de seguir las prescripciones terapéuticas, está muy relacionada con los aspectos psicológicos y sociales. Así que el paciente que se ve desbordado por el diagnóstico y que efectivamente piensa, no puedo con esto me supera, no voy a ser capaz de salir adelante con este diagnóstico que me resulta difícil de manejar, de gestionar, ¿no? Pues un terapeuta puede aportar esas herramientas, esos recursos al paciente que le permitan superar ese momento difícil con éxito y mantener la mayor calidad de vida posible, ¿no? Y para esto hay muchas terapias, muchos tratamientos, y la terapia de aceptación y compromiso estamos mostrando que es una terapia que puede resultar eficaz para estos fines. ¿Se investiga mucho sobre esto o encontraron ustedes ciertas dificultades para poder realizar la investigación? Mira, la investigación sigue avanzando desde diferentes ámbitos, no solamente desde el ámbito de la psicología, sino también a nivel de la medicina y de otras áreas del conocimiento. Sin embargo, así como lo acabamos de mencionar, es importante que desde la psicología nos hagamos responsables y empecemos a proponer líneas con base científica para abordar estas problemáticas que pueden estarse presentando. El VIH específicamente genera diferentes reacciones en las personas, tanto al momento del diagnóstico y al ser una enfermedad crónica durante el resto de la vida de las personas. Entonces, ¿con qué dificultades nos encontramos en el proceso de investigación y de creación de esta obra? Específicamente
en Colombia tenemos una ley de protección de información de nuestros pacientes y eso específicamente en Bucaramanga al principio nos hizo replantearnos un poco de poder tener este acceso a las personas y a los usuarios, porque básicamente era con ellos que necesitábamos poner en marcha, poner en práctica todas las herramientas que desde la terapia de aceptación y compromiso teníamos. Entonces, luego, a partir de diferentes alianzas que pudimos establecer, pues llegamos a un grupo bastante grande de personas, las cuales tuvieron una recepción muy positiva. Específicamente hablando de la intervención grupal, encontramos personas con diferente estrato social, con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes identidades de género, donde todas las diferencias hicieron enriquecer cada uno de los grupos y eso fue bastante positivo y bastante significativo. Entonces, más allá de esas dificultades, podríamos también empezar a ver todas esas fortalezas. Fortalezas que desde el campo de la psicología podemos potenciar mucho más y podemos seguir trabajando en lo que ya hemos hablado, que es el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Sí, y en realidad que son el tema de la adherencia al tratamiento, como yo lo conversaba y lo he conversado en diferentes instancias con algunas personas que viven con VIH, son acciones que todos deberíamos hacer, la mayoría son acciones que todos deberíamos hacer todos los días. Hacer ejercicio físico, alimentarme saludablemente, disminuir el consumo de azúcar y alcohol, y sumado a eso, lo que tiene que ver específicamente con aspectos clínicos, tomar la medicina en los horarios que se me ha recomendado, en las dosis establecidas, acudir a mis controles, en Colombia específicamente mensuales, para tener básicamente controlada la enfermedad, valga la redundancia, ir a la toma de exámenes para saber cómo voy y que me monitoreen adecuadamente. Entonces, son acciones bastante puntuales, pero al tener una carga social y emocional, hace que se presenten diferentes dificultades y que en últimas las personas terminen por abandonar su tratamiento. Y eso es lo que no queremos porque y la ciencia lo ha demostrado, que las personas con VIH pueden seguir una vida con una alta calidad siempre y cuando continúen desarrollando su tratamiento adecuadamente. Sí, yo creo que yo añadiría que la investigación en adherencia es muy necesaria y tiene ya un recorrido. Sin embargo, la adherencia en el ámbito de las enfermedades de transmisión sexual sí que se ha estudiado menos, sí que se ha investigado menos. Y en ese sentido valoro mucho, ¿no?, la iniciativa de la Universidad Pontificia Bolivariana de desarrollar este tipo de investigaciones que están permitiendo que esta parte de la psicología de la salud, que hasta ahora ha recibido menos atención, pues pueda también, ¿no?, conocerse y podamos disponer, ¿no?, como decíamos, de herramientas eficaces que permitan que estos pacientes accedan a una calidad de vida en igualdad de condiciones que cualquier otro paciente, ¿no? Les he escuchado a los dos esta palabra, herramientas, y lo leí en la reseña del libro. El libro dice, la terapia de aceptación y compromiso con resultados efectivos en personas que viven con VIH brinda herramientas terapéuticas. Hablemos un poco de esas herramientas, porque he escuchado que los dos hablan de ellas, entonces quizás retomar algunos apartes, no sé, o dar algunas recomendaciones o específicamente citar alguna de ellas. Bueno, la estructura del libro, para conversar en ese sentido, porque hablamos de herramientas, inicia primero contextualizando la situación actual de VIH y también lo que acababa de comentar el doctor Francisco, que el tema de la adherencia en las infecciones de transmisión sexual no está muy estudiado. Entonces, primero contextualizamos la situación actual de VIH, contextualizamos en qué implica hoy día vivir con VIH, recibir un diagnóstico de VIH. Luego, hablamos un poco de la adherencia al tratamiento. Empezamos a abordar desde un enfoque contextual qué es la adherencia al tratamiento, qué implica, cómo podemos desarrollarla y cómo como terapeutas
porque el libro lo dirigimos específicamente a psicólogos y psicólogas clínicas y del área de la salud, cómo podemos empezar a potenciar conductas específicas de adherencia al tratamiento para el cuidado de la salud. Seguidamente presentamos las herramientas que desde la terapia de aceptación y compromiso podemos empezar a desarrollar. Se exponen los casos clínicos del doctor Francisco y la doctora Marisa, y luego también exponemos la intervención grupal y algunos resultados y recomendaciones para las personas o los terapeutas que van a empezar a desarrollar este tipo de intervenciones. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso, dentro de las herramientas que nos entrega, es importante que consideremos que no es un protocolo estándar, específico y rígido, como en otras áreas de la psicología, que se vaya a aplicar y que debamos seguir específicamente el paso a paso tal cual para que dé resultados. Es una terapia que promueve la flexibilidad psicológica. Y al promover la flexibilidad psicológica no podemos ser rígidos, no podemos, si no nos salimos de ese cuadrado, entonces no nos va a funcionar, no. Lo que tenemos que tener claro son las bases filosóficas y las bases contextuales de la terapia, y a partir de allí poder utilizar esas mismas herramientas que nos da. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues tenemos la intervención con metáforas, con ejercicios experienciales. Es una metáfora es una forma de intervención muy experiencial, donde básicamente las personas traen su malestar a consulta, ya sea en formato individual o en formato grupal, y si las personas no vienen con su malestar, como terapeutas debemos hacer que se presente ese malestar, obviamente dentro de un contexto de la seguridad de la terapia y dentro de la formación que como psicólogos podemos tener, para que empecemos a buscar alternativas frente a ese malestar, no a modificarlo, porque una de las máximas que tenemos dentro de la terapia de aceptación y compromiso y dentro de las terapias contextuales es que el malestar, el sufrimiento, hace parte de nuestra vida, es inevitable, en algún momento nos va a llegar. La situación está en tener herramientas, desarrollar algunas estrategias para hacer frente a ese sufrimiento, para dirigirnos, para tener la capacidad de ver qué es lo importante en cada momento, hacia dónde yo quiero dirigir mi vida, qué tipo de persona yo quiero ser, qué tipo de profesional, a pesar de que aún con mi diagnóstico de VIH, si es que en algún momento lo tengo para todas las personas que viven con VIH, qué tipo de profesional quiero ser, qué tipo de padre quiero ser, y si me estoy alejando o me estoy acercando de ese anhelo más profundo, de esos anhelos más profundos que yo tengo. Entonces, es un poco empezar a hilar un poco más fino y darnos cuenta qué es lo que está pasando con cada una de estas personas. Y esas son las herramientas que en el libro empezamos a profundizar. Sí, yo añadiría, ¿no?, un poco en la línea que plantea Cristian, y siendo muy sintético, que quizá hay diferentes tipos de herramientas que facilitamos a los pacientes que tienen VIH. Hay herramientas que tienen que ver con aclarar qué es lo importante para ellos en la vida, ¿no? Qué es lo que sigue siendo importante para mí ahora que estoy recibiendo este diagnóstico, más allá de que tengo esta condición física o no de salud, ¿no? Qué cosas siguen siendo para mí importantes en la vida, de manera que el paciente conecte con lo que le da sentido a su vida, incluso en esas circunstancias de incertidumbre. Y por otro lado, ayudar a los pacientes a convivir con el malestar, como decía Cristian, ¿no? Desarrollar herramientas para poder echarse a la espalda la preocupación, el miedo, la incertidumbre, y ser capaz de enfrentarse a las situaciones que la vida le está poniendo por delante sin dejarse arrastrar por esos temores, por esas preocupaciones, por esa tristeza o cualquier otra emoción que las circunstancias estén trayéndole al presente. Bueno, Cristian, también escuchaba que casi no hay investigación sobre el tema, y finalmente, pues el fin de la investigación, valga la redundancia, es brindar como esa transformación y ese aporte a la sociedad. De pronto, el aporte también
a los decisores gubernamentales, porque a la salud pública. ¿Qué viene entonces detrás de este libro? El aporte principal, como a esa salud pública, y qué viene después, porque imagino que la investigación no para ahí. Sí, mira, dentro de nuestros objetivos, por supuesto, está en lograr un impacto en la salud pública y en que todas las instituciones, hablando en el contexto colombiano, que son IPS especializadas en la atención de personas con VIH, puedan adquirir este material, puedan adquirir este libro y sus terapeutas, sus psicólogos puedan conocerlo y puedan tener esta otra perspectiva sobre la forma en que podemos abordar a las personas que viven con VIH, a partir de herramientas basadas en la evidencia, a partir de un campo de conocimiento que se ha fortalecido y se ha ampliado desde sus primeras aplicaciones, que tienen que ver específicamente con la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, lograr que puedan acceder a esta información, que puedan también acceder a formación en terapias contextuales, por supuesto, para que puedan desarrollar esas habilidades clínicas específicas que necesitamos a la hora de intervenir eficazmente con las personas y ir generando también este cambio de paradigma, y es lo que explicaba ya en una respuesta anterior. Las personas que viven con VIH hacen parte de nuestra sociedad en los diferentes ámbitos y áreas que tenemos, y siguen siendo completamente funcionales. Por lo tanto, tienen trabajo, estudian, tienen familia, desarrollan todas sus áreas de vida, y es necesario que empecemos a cambiar o a modificar esos esquemas, ese estigma que tenemos hacia el VIH, porque sigue afectando. Entonces, esto no es solamente la intervención que podamos hacer en el consultorio con las personas específicas que traen el diagnóstico, sino también en las conversaciones que podemos tener con otros terapeutas, en los espacios de seminarios, talleres y otras instancias que tengamos, para ir propiciando este cambio en la forma como nos estamos refiriendo hacia el VIH y hacia las personas que viven con esta condición. No sé si el doctor Francisco nos puede, para ir cerrando, digamos, contar por qué adquirir la obra, Terapia de Aceptación y Compromiso, y a Cristian de pronto que nos cuente cómo adquirirla, dónde la podemos conseguir. Pues yo creo que esta es una obra que puede ser muy útil para cualquier terapeuta que esté interesado en la terapia de aceptación y compromiso, que quiera conocer esta nueva forma, este tratamiento innovador y eficaz que todavía no lleva tantos años, y hay muchas personas que todavía no lo conocen. Es un tratamiento relativamente novedoso, ¿no? Hay muchas personas que conocen las terapias cognitivo-conductuales, pero no conocen las terapias de tercera generación. Y esta es una aplicación muy específica y muy interesante que puede ayudar a conocer cómo adaptar la terapia al ámbito del VIH, pero también puede ser útil para cualquier terapeuta que esté trabajando con otros problemas de salud crónicos, con cáncer, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares. Es mirar la enfermedad crónica con los ojos del terapeuta contextual. Yo creo que esto puede ser algo muy enriquecedor, ¿no?, para los psicólogos de la salud, para los psicólogos clínicos, y además el libro aporta muchas claves a través de los casos y de los protocolos que incluye. Cualquier lector puede hacerse una idea acerca del enfoque de la terapia, y bueno, siempre puede ser una forma de empezar a introducirse en la terapia que puede enriquecerse después con otras lecturas o con formación más específica, pero creo que puede ser una buena introducción a esta terapia, sin duda, este manual. Vale, y la obra la podemos encontrar en más de 90 tiendas online
Así que no es más sino que entremos a Google y busquemos el nombre de la obra, y ahí ya vamos a tener muchas opciones para adquirirla y para empezar a leerla desde cualquier parte de donde nos encontremos, sea acá en Chile, en Colombia, en España o en cualquier parte del mundo. Bueno, el agradecimiento a los autores, del libro Terapia de Aceptación y Compromiso y Nivel de Adherencia al Tratamiento en Pacientes VIH de la ciudad de Bucaramanga, y la despedida a Cristian Santamaría Galeano y a Francisco Montesinos. Ginette, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias también por permitirnos este otro espacio para seguir conversando con el doctor Francisco, y esperemos que sigamos teniendo estos espacios de conversación y de autores bolivarianos. Muchas gracias por esta oportunidad de contribuir a que se conozca este libro. Muchas gracias a la Universidad Pontificia de Bucaramanga por la invitación nuevamente, y bueno, traslado de aquí mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo tan estupendo y tan útil para muchas personas. Bueno, en realidad el honor fue para nosotros. Gracias a los autores, gracias a la audiencia y a esos autores maravillosos bolivarianos presentes en el día de hoy por cumplir esta cita. Y los agradecimientos también por esta contribución conceptual e investigativa tan importante de aporte a la academia, a la educación en Colombia, a la cultura humanística y científica y a la proyección del pensamiento universitario. La invitación a ustedes para publicar y seguir publicando con la editorial UPB. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós, un saludo. Gracias. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.